¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, este espacio de entrevistas de 11 Noticias, donde abordamos y analizamos la realidad de nuestro cordón industrial, de nuestra provincia y de nuestro país también, dialogando con protagonistas de los más diversos ámbitos, de la cultura, del deporte, del ámbito gremial y de la política también, por supuesto. Continuamos en este año 2023, en este año electoral, recibiendo dirigentes políticos y también precandidatos en la previa de lo que son las PASO en Santa Fe del próximo 16 de julio. En este caso recibimos a una mujer, creo que es la primera mujer que se sienta aquí en el sillón de Punto de Vista y la primera dirigente política en este justamente espacio que es nuevo, está naciendo todavía, es diputada provincial y encabeza una de las tantas listas de precandidatos a diputados que hay en la provincia de Santa Fe. Nos visita hoy Lucila de Ponti. Lucila, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por recibirme. Bueno, primera mujer que sienta acá. Bueno, un honor. Puede hablar también de algunas cuestiones, de muchos dirigentes hombres quizás. También puede ser una autocrítica de la propia producción acá, que estamos invitando más hombres que mujeres, no sé, digo, ¿es No, machista todavía la política? sí, totalmente, como digo, muchos ámbitos, pero es esto que vos decís, si nos ponemos a ver, por ejemplo, los candidatos a gobernadores, y sobre todo, mira, hago una crítica del propio peronismo, ¿no? De Todos Juntos hombres son. Avancemos, son todos hombres. Si vos ves los intendentes del cordón industrial, son todos hombres. Bueno, el senador es varón. Muchos de los que encabezan listas, ahí estamos más parejos. Hay ley de paridad en la Sí, provincia de Santa Fe, pero sin embargo, por ejemplo, la fórmula gobernador-vice, sí, sí. tiene que ser, hay paridad, pero encabeza un hombre generalmente en este caso. Claro, y eso es un poco, viste, lo que conocemos como techo de cristal, que tiene que ver con que si bien las mujeres vamos ganando espacios, la ley de paridad es un elemento fundamental, pero también hay que tener en cuenta que la ley de paridad la aprobamos recién en este periodo y que tiene un alcance limitado, por ejemplo, con respecto al Senado, donde al ser uninominal, digamos, el cargo también es más difícil. El suplente es mujer, pero Claro, y además, si bien las listas son paritarias, tienen que ser 50-50, como vos decís, muchas veces los que encabezan son varones. Creo que para estas elecciones, en la categoría de diputados, solamente un 32% de las listas son encabezadas por mujeres, bueno, lo que habla de que todavía sigue habiendo una disparidad, sobre todo en el ejercicio del poder. Pero creo, bueno, que tiene que ver que forma parte, digamos, de nuestras luchas, de que vamos avanzando, pero bueno, todavía falta, sobre todo en algunos sectores de la sociedad que siguen siendo más conservadores. bien, no, arrancamos por acá porque justo Está se dio bien. esta casualidad. Digo, de visita del cordón industrial nuevamente, es una región que suele visitar mucho usted, también, bueno, Eduardo Toñoli, que estuvo también con nosotros, donde el movimiento ahorita tiene un desarrollo particular, quizás más fuerte que en otros sectores de la provincia. Bueno, nosotros tenemos en el cordón industrial algunos compañeros que han sido, digamos, de alguna manera formados en la misma organización y que se han animado a dar la pelea por ocupar espacios de representatividad en sus regiones, como por ejemplo el concejal Martín Cerdera en San Lorenzo, o bueno, en Granadero Baigorria, que no es departamento San Lorenzo, pero sí forma parte como de elegido del cordón industrial, Antonella García, que son jóvenes militantes que vienen trabajando con nosotros y con otros también que nos hemos encontrado en el camino, como Jorge Rubo, Luciano Mandón, que son concejales de aquí de Puerto San Martín, y que realmente es una región que para nosotros es clave para poder pensar la provincia, porque bueno, eso que fue el cordón industrial en algún momento, un gran foco de industrias, de fábricas, generador de empleo, hoy de alguna manera se ha transformado, pero sin perder su centralidad, porque es el núcleo, digamos, del complejo agroexportador argentino, no solo santafesino, donde están las empresas más grandes de capital, sobre todo transnacional, algunas nacionales también, pero con mucha presencia del capital extranjero, pero que tiene que ver con la fisonomía del modelo productivo de Santa Fe y de la Argentina, donde por aquí se exporta un gran volumen, casi el 80% de lo producido por nuestro campo, y bueno, y que nos presenta también estos desafíos de poder pensar qué pasa con esta región, qué pasa con Santa Fe y con el enorme volumen de riquezas que genera, pero que en su gran mayoría lo vemos pasar, digamos, a través de los barcos y es muy poco lo que queda en inversión para el desarrollo aquí. Bien, en el cordón industrial particularmente, ¿cómo lo ves a eso? Justamente toda esa riqueza que se genera, que sale por aquí,
parece no traducirse muchas veces, al menos en bienestar de los habitantes de la región, ¿no? Y sí, bueno, me parece que justamente es parte de eso, de poder pensar otro modelo de desarrollo, ¿no? Nosotros tenemos acá en el cordón industrial municipalidades que tienen un gran volumen de recaudación, algunas de ellas, pero que además hay un gran volumen de actividad económica, digamos, en esta región. Y me parece que lo que a veces falta, hay disparidad entre las distintas ciudades, pero lo que a veces falta es poder pensar cómo esa riqueza generada es puesta al servicio de mejorar la calidad de vida, las oportunidades y los derechos de las personas que viven acá y que viven en toda la provincia, pero empezando por acá, ¿no? Que es donde transitan todos estos camiones y estos barcos que llevan no solo lo producido, sino también simbólicamente las riquezas de nuestra provincia. Y bueno, y ponernos a ver cómo estamos en nivel de infraestructura, no solo vial, no solo lo que está destinado a que pueda funcionar ese sector de la actividad económica, sino justamente lo que hace que la vida en el cordón industrial sea mejor y más fácil para todos los que aquí habitan, cómo está la educación pública, la salud pública, las oportunidades de empleo. Me parece que todo eso tiene que ver con poder pensar también al cordón industrial como una región metropolitana que pueda tener objetivos de desarrollo en conjunto, ¿no? No pensarse cada municipalidad también de manera individual o de manera sola, sino poder entender que hay que fortalecerse en la unión para poder sentarse a la mesa y construir un proyecto, planificar un proyecto desde el Estado que también le pueda poner ciertas pautas y objetivos a esas grandes corporaciones económicas. Bueno, y ahí hay un punto que te quería mencionar, el control sobre estos espacios también. Digo, hace poco se conoció el arribo de un cargamento de droga a Australia, no es la primera vez que ocurre, un barco que había pasado por aquí, por una planta de la localidad de Timbúes, bueno, después al menos lo primero que dice la aduana es que aquí no se cargó eso, en definitiva, pero estás insistiendo hace un tiempo con un proyecto que tiene que ver con esto, ¿no? Con dar un poco más de control a lo que ocurre en estos puertos privados, también en los puertos públicos de la provincia, y con que haya una política portuaria, Sí. ¿no? Sí, exactamente, de que haya una política portuaria. Nosotros lo que presentamos es la creación de una Secretaría de Fiscalización, Control y Planificación de la política portuaria en competencia, digamos, del gobierno de la provincia de Santa Fe, como formando parte, digamos, de la administración pública provincial, que es algo que hoy no existe. Nosotros tenemos una gran cantidad de kilómetros de costa, digamos, casi 800 kilómetros de costa en la provincia de Santa Fe. Tenemos una gran cantidad de puertos, la mayoría de ellos privados, porque solo existen 4 puertos públicos, que aparte están concesionados, pero existen 27 puertos privados en la provincia de Santa Fe, la mayoría están ubicados en este sector, y la fiscalización, que en general y mayormente la realizan agencias que tienen que ver con el nivel nacional, por parte de la provincia es muy pequeña, digamos, acotada, a veces casi inexistente, y eso creo que nos presenta dos dificultades. Una, que es que no podemos saber o no podemos controlar lo que está sucediendo en esos puertos y queda en una situación de confianza con respecto a las empresas o las personas que manejan estas instancias. Y segundo, y lo más importante, que renunciamos a la capacidad del Estado provincial de planificar una política portuaria que tenga que ver con esto que decíamos antes, y que nuestra propuesta política en gran medida está centrada en poder recuperar la capacidad planificadora y transformadora del Estado. Que quienes gobiernan no sean meros administradores de lo que existe, que solamente vengan, digamos, a perpetuarse en un determinado lugar sin poder cambiar ni planificar la gestión de las cosas en el sentido de poder abonar al desarrollo. Queremos empezar a cambiar eso. Entendemos que para eso se necesita una dirigencia dispuesta a dar las batallas que haya que dar, a enfrentarse a quien haya que enfrentarse, en el sentido no del conflicto, sino el sentido de poder recuperar la autoridad del Estado para planificar una política de desarrollo para el conjunto. Y lo que pasa con nuestros puertos es un claro ejemplo de esto, y este proyecto va en ese sentido, no solo para evitar que sucedan hechos como el que vos mencionabas, que no es la primera vez que tenemos una noticia de un cargamento de drogas que ha pasado por los puertos de la provincia de Santa Fe, sino para poder recuperar la potencialidad del sector productivo de nuestra provincia en función del conjunto. Bien, ¿y qué pasó en estos 4 años de peronismo, digamos? El justicialismo retoma el gobierno de la provincia después de 12 años. Entiendo que ustedes formaron parte, al menos en el proceso electoral anterior, con el que llega Omar Perotti a la gestión provincial. Digo, ¿no se avanzó en estos puntos que vos mencionabas recién?
¿Qué pasó? ¿No se sintieron parte después del gobierno? Mira, nosotros en 2019, por supuesto que formamos parte y con muchísimas expectativas de que el peronismo pueda recuperar el gobierno de la provincia después de tantos años de gestión del Frente Progresista y además con una expectativa de lo que podía llegar a ser ese peronismo en el gobierno en este sentido que veníamos diciendo, de planificar el Estado en función de un modelo de desarrollo con oportunidades y derechos para el conjunto, con justicia social, como es, digamos, el lema y la centralidad, la esencia del peronismo. Pero eso implica transformar la realidad, eso implica ejercer la política desde un lugar de valentía, desde un lugar de una dirigencia sin miedo para poder dar estas batallas que son necesarias. Y nosotros creemos que ahí hubo una renuncia, digamos, por parte del gobernador, de Perotti, de quienes ejercieron el gobierno, a poder plantear otros objetivos, a poder dar estas batallas que había que dar, a poder realmente ser un gobierno que representara la esencia del peronismo que tiene que ver con la transformación y que nosotros entendemos que Santa Fe tiene que transitar ese camino para dejar de ser una provincia que es extremadamente rica, pero cuyos ciudadanos son pobres. Y ahí, bueno, nos parece que hubo un proyecto que no funcionó en muchas aristas. La más clara de ellas quizás es la de la seguridad, que se presenta con mucha contundencia con lo que sucede en Rosario, donde hubo un planteo muy claro del gobernador de recuperar la paz y el orden, y hoy la verdad que deja al gobierno con una situación de caos y violencia, y habiendo renunciado a la posibilidad de poder plantear un proyecto de políticas públicas de seguridad que tengan que ver con el largo plazo, que tengan que ver con una política de Estado. Y así creo que lo podemos repetir en otros aspectos. Pero igualmente nosotros entendemos que si bien hay muchos peronistas que se desilusionaron o están enojados con la gestión de Perotti, seguimos confiando en que el peronismo es el camino para poder construir esta provincia que queremos, porque del otro lado ya conocemos y mucho más ahora con la conformación del Frente de Frente, de Juntos por el Cambio en la provincia de Santa Fe, el modelo productivo que vienen a traer esas expresiones políticas, que incluso aquí en el cordón industrial, en el momento en el que gobernó Mauricio Macri, han hecho mucho daño en términos del cierre de empresas, de pérdida de puestos de trabajo, y realmente entendemos que ese no es el camino, pero que los peronistas tenemos que votar un gobierno, no solo del peronismo, sino también de un conjunto de aliados que nos permita recuperar la autoridad del Estado para planificar un modelo de provincia y para poder construir y recuperar esta idea de que la política tiene que transformar para mejorarle la vida a la gente. Decías no solo del peronismo, sino de un conjunto de aliados. Ustedes intentaron ampliar un poco, o ese era el objetivo, digo, el acuerdo con Ciudad Futura. ¿Se dio la ampliación tan grande como ustedes pretendían? ¿Se logró? Digo, porque hay también un poco de tanta dispersión dentro del justicialismo. Mira, creo que el peronismo está en una etapa difícil en términos de que en estos 4 años no ha habido conducción política ejercida por el gobernador, que era quien la tenía que ejercer, y eso ha generado una situación de fragmentación. De cualquier manera, nosotros confiamos, y ese fue el esfuerzo que hicimos en el momento preelectoral y lo que nos llevó a construir esta alianza que lleva el nombre de Un Futuro Sin Miedo con Ciudad Futura, que es un partido importante de la ciudad de Rosario. Creíamos que hay que ampliar y creemos que hay que seguir ampliando. También en el nivel nacional, tanto el Frente de Todos como el Frente Juntos eran un punto de partida para conformar una fuerza que tiene que ser potente y diversa para poder transformar la realidad y dar las peleas que hay que dar. Nosotros creemos que en lo que tiene que ver con algunas problemáticas de la provincia de Santa Fe, como la de la seguridad, hemos llegado a un límite. Estamos en una situación donde hay escuelas que están cerrando porque son víctimas de amenazas y balaceras y realmente no podemos permitir que esto suceda y para eso tenemos que hacer más esfuerzos y además tenemos que pensar que si las recetas que se utilizaron hasta ahora fracasaron en términos de poder resolver estos problemas y otros muchos problemas que tienen los santafesinos y que no están resueltos y que hacen a sus condiciones básicas de vida, hay que empezar a cambiar también las formas desde las cuales se hace política, los acuerdos que se construyen y los objetivos que perseguimos, ¿no? Y nos parece que ahí hay que dar paso también a que nuevas generaciones puedan ocupar estos espacios, no solo porque seamos un poco más jóvenes que el resto, sino porque venimos con la bandera de esta idea de que la política tiene que ser para transformar y mejorarle la vida a la gente, y si no, no sirve para nada. Una política que sea para conservar los privilegios de los políticos es lo que genera que hoy la sociedad no le crea a la mayoría de los gobernantes. Hablabas recién de la cuestión seguridad. Me imagino que la cuestión económica también tiene un impacto grande. Ustedes particularmente tienen, el movimiento Vita, cuando digo ustedes, un desarrollo territorial importante en los barrios, sobre todo con mucho trabajo.
¿Cómo está impactando la cuestión de la inflación, de las dificultades económicas para llegar a fin de mes en esos lugares donde ustedes tienen su base de trabajo? Sí, bueno, creo que evidentemente es uno de los dos problemas fundamentales que hoy tienen todos los argentinos, que son la economía y la seguridad. Y la economía fundamentalmente que hoy está generando que la mayoría de los ciudadanos viva con un miedo a no poder pensar un proyecto de vida de futuro, porque el sueldo no alcanza, porque no pueden pagar el alquiler, porque van al supermercado y no llegan a poder comprar las cosas que se necesitan para garantizar la alimentación muchas veces porque se termina el sueldo antes que el mes. Entonces estas cuestiones lo que están haciendo es perjudicar la calidad de vida cotidiana y además lo que necesitamos, digamos, es desde la política macroeconómica, pero también desde los gobiernos provinciales, la posibilidad de poder construir un horizonte de esperanza, de que estas cuestiones se van a empezar a resolver, de que la macroeconomía se tiene que ordenar, pero poniendo en el centro la recuperación del poder adquisitivo, del salario real de los trabajadores, tanto de los formales como de los no formales, porque nosotros tenemos un 40% de la población económicamente activa que está en la informalidad. Y como vos decís, donde impacta más duro esta crisis económica es en los territorios vulnerables, es en los barrios populares, donde las herramientas muchas veces son más débiles para hacerle frente a esto, donde las familias no tienen una espalda financiera para endeudarse y después recuperar y poder saldar esa deuda. Entonces nos parece que ahí tiene que haber un cambio de rumbo, sobre todo en términos de poder construir un programa económico que, como te decía, tenga en el centro de recuperar el salario de los trabajadores, recuperar el poder adquisitivo, el valor de los ingresos, pero que también, y ahí, bueno, trayendo un poco la mirada a la provincia, porque hay muchas cosas que tienen que ver con la macroeconomía, las provincias también tienen un rol fundamental. Tienen un rol fundamental para pensar cómo está insertada su población al trabajo formal con derechos y qué estrategias hay que construir para que el resto de la población pueda también trabajar con acceso a derechos, cómo podemos construir herramientas que ayuden, digamos, o que permitan a la sociedad dar esta pelea contra la inflación. Por ejemplo, una cosa muy concreta, la cuestión de los alimentos. En una provincia que es productora de alimentos por definición, nosotros no tenemos ninguna política ni ninguna herramienta específica para poder construir los circuitos comerciales regionales que permitan a los ciudadanos, a los consumidores, ir a comprar a precios más baratos los productos que se producen en sus propias regiones y que no tendrían que tener ni demasiado costo de transporte ni de logística y abaratar también desde el lugar de las políticas públicas todo lo que tiene que ver con los costos de comercialización. Por ejemplo, a través de la apertura de mercados centrales, regionales o a través de la posibilidad de que exista este nexo más cercano entre productor y consumidor. Esas también son peleas que hay que empezar a dar y que tenemos que asumir si queremos pensar que desde cada lugar que ocupemos tenemos que trabajar para mejorarle la vida a la gente. También respecto al gobierno nacional, un gobierno peronista, justicialista, digo, hay una crítica o una autocrítica también, digo, son un problema que estás planteando puntualmente como la inflación, que es un problema nacional. Hay una autocrítica sobre lo que no pudo hacer el gobierno respecto a esto. Sí, por supuesto. A mí me parece que nosotros teníamos otra expectativa de lo que iba a hacer el gobierno de Alberto Fernández. Obviamente que hubo muchísimas dificultades exógenas, digamos, que tienen que ver con la pandemia, con la situación económica internacional, con la sequía que estamos atravesando, que también dificulta muchísimo las cuentas públicas, y ni hablar de lo que es esa espada de Damocles, que es el enorme endeudamiento externo que tenemos producto de las decisiones que tomó el gobierno de Mauricio Macri, sobre todo en la relación con el Fondo Monetario Internacional. De cualquier manera, creo que todo esto no tiene que ser una excusa para que nosotros desde el peronismo no asumamos que realmente no se cumplió el contrato electoral que habíamos propuesto en aquel 2019 y que esa tiene que ser nuestro principal análisis para pensar lo que viene. Me parece que es un poco lo que decía antes, por un lado, que el Frente de Todos tenía que ser un punto de partida para construir algo más grande y más fuerte, para poder realmente dar la pelea de la transformación social en Argentina y estar más cerca de los objetivos de justicia y de igualdad, pero que por otra parte tenemos que hacer un esfuerzo enorme para hacer esto que dice Cristina en sus discursos más recientes, que tiene que ver con poder construir un programa de gobierno, una propuesta de gobierno que tenga en el centro la agenda de la sociedad y no las discusiones de la política, y que además pueda enamorar, pueda convocar y pueda dar un horizonte de esperanza para que los argentinos y las argentinas vuelvan a confiar. No tengo ninguna duda de que un gobierno de Juntos por el Cambio va a ser muchísimo peor en términos de los resultados, sobre todo económicos, que vienen a plantear, porque es muy claro, digamos, que hay una intención de priorizar algunos sectores y de abandonar
directamente otros. Pero me parece que los argentinos tenemos que ser capaces de construir algunos acuerdos que se materialicen en políticas de Estado, respecto de nuestra matriz económica, respecto de la política de seguridad, respecto del desarrollo energético. Tenemos que poder trazar un rumbo y que los distintos gobiernos lo puedan continuar para que eso nos permite y nos ayude a desarrollarnos como sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta esto, que hay que garantizar a través de la educación, a través de la integración, del deporte y de la cultura, que todo el mundo pueda construir un proyecto de vida. Bien. Dijiste un gobierno de Juntos por el Cambio, un gobierno de Javier Milei, por ejemplo, ¿te imaginás? ¿Cómo ves este fenómeno como una dirigente joven que entiendo que te sumaste a la política sobre todo post-2003 o con esa ola, quizás con una mirada más progresista, donde los jóvenes tenían un entusiasmo en la política, y hoy los jóvenes quizás estoy haciendo una generalización, ¿no? Pero que no tiene mucho sentido, ¿o sí? Hoy los jóvenes quizás se sienten impulsados a militar otra cosa, o al menos a votar otra cosa, no sé si a militar otra cosa, que está más vinculado con una situación de extrema derecha y con la antipolítica sobre todo. Sí, mirá, me parece que yo también soy politóloga, entonces haciendo ahí un poco un análisis, me parece que, digamos, hay una cuestión en la figura de Javier Milei que tiene que ver con sus formas y con esta decisión de expresar cierta rebeldía respecto de la casta política que genera un nivel de identificación y de representación, al menos con algunos sectores de la juventud, que se sienten abandonados por la política, que no se sienten defendidos por los políticos y que por eso a veces encontramos gente que le gusta a Javier Milei y que le gusta a Cristina, digamos, porque siente que son dirigentes que los defienden, sienten que son dirigentes que dicen lo que tienen que decir para, de alguna manera, enfrentarse a esta situación de la política hablándose a sí misma. Ahora, la diferencia es que las propuestas de Javier Milei, digamos, cuando corremos un poco el grito, la mística esta del león y demás que él ha construido, cuando vamos a ver sus propuestas políticas, no son más ni menos que las políticas neoliberales, lo que viene de la Escuela de Chicago, lo que se ha impulsado en otras épocas de nuestro país y que claramente también es un modelo económico de empobrecimiento para la Argentina y sobre todo de abandono de muchos sectores, porque cuando él plantea la dolarización o políticas de este tipo, que son simplemente grandes titulares, pero que a la hora de poder ejecutarlos, realmente implican el empobrecimiento de una gran mayoría de los argentinos y el sálvese quien pueda, ¿no? Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos que dar la discusión y la tenemos que dar desde un lugar de esto, de poder construir propuestas y proyectos que no tengan que ver con las discusiones internas de la política, que no tengan que ver con pensar en cómo digo algo solamente para perpetuarme en mi cargo, que es lo que muchos dirigentes hacen. Nosotros hoy estamos empezando la campaña en Santa Fe y lo que vemos con más preeminencia son dirigentes de un mismo sector político tirándose con de todo, digamos, como se dice. Por Lozada y por Lo digo Puyaro. por Lozada y por Puyaro, por Carrió, que viene, digamos, impresentablemente a decir cosas respecto de la provincia de Santa Fe con una irresponsabilidad absoluta. Pero lo que más lástima y tristeza me da es que lamentablemente lo que la sociedad está viendo es eso. Y no está viendo un debate de ideas, no está viendo un debate de propuestas. Está viendo la política hablándose entre sí misma para ver quién gana esa interna, para ver cómo mantienen esos cargos, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que recuperar, al menos lo que yo espero de mi generación, es que podamos recuperar esa idea de que la política tiene que estar orientada por lo que le pasa a la sociedad, por las necesidades, por los problemas, por cómo resolvemos eso. Construir acuerdos que a veces tenemos prejuicios de construir, pero que si hay que construirlos para alcanzar una solución, hay que construirlos. Pero no es el grito, no es el marketing, no es el eslogan lo que nos va a permitir resolver a la Argentina. Y creo que también Milei representa eso, representa combatir la violencia con más violencia, combatir la pobreza con una situación de empobrecimiento. Y creo que ahí es donde nosotros tenemos que dar la discusión con la juventud también, que como vos decís, a veces se escucha un señor gritándole a los políticos y se siente identificado. Pero tenemos que poder ir un poquito más a fondo con el debate y pensar, bueno, cuál es el futuro que le proponen a los jóvenes de nuestro país. Te cambio un poco de tema. Una pregunta, ya llegando más al final. No te voy a agarrar en offside, podríamos decir, porque tiene que ver con el transporte público. Hace poco estuviste encabezando un encuentro con desde 11 Noticias, viendo la crisis que vive el transporte interurbano, puntualmente en el cordón industrial, pero creo que en toda la provincia de Santa Fe. A todos los dirigentes que pase, consultarle por el tema, su mirada y una posible solución. Bueno, ¿qué fue lo que pudieron recoger ustedes en este encuentro con concejales? Sé que también hicieron algún muestreo, estuvieron tomando opiniones de los usuarios. ¿Qué les dejó a ustedes ese informe y qué solución se puede plantear a este inconveniente?
Bueno, lo que recogimos es un enojo enorme y justificado, digamos, de la sociedad del cordón industrial respecto del servicio del transporte público, que evidentemente a partir de la pandemia empezó una línea de deterioro, digamos, una curva descendente respecto de la calidad del servicio muy pronunciada, donde hoy hay una situación muy compleja de falta de unidades, de falta de frecuencia, de pasajeros que se quedan sin la posibilidad de ir a sus lugares de trabajo o a estudiar, y sabemos que, como lo decíamos antes, esta es una región que se tiene que pensar metropolitanamente y también en relación con Rosario, y ahí el transporte público es indispensable. Entonces nos llevamos esa mirada, nosotros venimos presentando en Cámara de Diputados comunicaciones al Poder Ejecutivo para que intervenga en esta situación. Ahora vamos a dar un paso más presentando una propuesta de una nueva ley de transporte para la provincia que fortalezca las competencias de la provincia, pero también lo que hay que decir es que la provincia ya tiene competencia, tiene una Secretaría de Transporte, que es la que otorga los contratos, que es la que tiene que controlar, y que si las empresas no cumplen con lo que tienen que cumplir, hay que buscar otras soluciones. O bien se le rescinde el contrato y se busca otra empresa, o bien se piensa en la posibilidad, por ejemplo, de una empresa mixta entre las municipalidades del sector con alguna inversión privada que pueda garantizar la calidad del servicio del transporte público para el cordón industrial. Y con esto volvemos a lo de antes, ¿no? Si nosotros vamos al Estado solamente para ser administradores, si nosotros vamos a la Secretaría de Transporte solamente para defender los derechos de las empresas o para cuidar sus intereses, digamos, no sus derechos, sus ganancias, y no tomamos otro tipo de decisiones que tengan que ver con cuidar los derechos de los ciudadanos, bueno, le estamos haciendo un daño enorme a la política y estamos contribuyendo a esta idea de que el Estado no sirve para nada, porque realmente el Estado hoy no está haciendo nada para resolver el problema del transporte público en el cordón industrial. Entonces, ese es el reclamo que nosotros le hacemos en principio a la provincia, desde un punto concreto, desde una mirada general, de que no estén sentados ahí para gestionar lo posible, sino para mejorar las condiciones de vida de la gente. Y si no lo pueden hacer, que le den espacio a otra persona. Y lo vamos a hacer también a partir de la promoción de algunas normas que tengan que ver con fortalecer las capacidades provinciales y también los controles sobre las empresas que realmente... Pareciera que no hay control. Es que probablemente no haya, o haya muy poco. Es que probablemente es eso. Y mira, yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene Santa Fe el transporte público, que está, digamos, concesionado en su gran mayoría, que es muy poco el esfuerzo que se hace, por ejemplo, para recuperar el transporte ferroviario, que sería un aporte importantísimo, que estas ciudades pudieran estar interconectadas por un tren de pasajeros. Y a veces nosotros pensamos en el tren y nos remite al pasado, porque en Santa Fe es algo que hace tiempo que no se utiliza para el transporte de pasajeros, pero no tenemos más que mirar lo que sucede en la relación entre Capital Federal y el conurbano bonaerense, donde el tren es un medio de transporte fundamental, moderno, y que garantiza la posibilidad de interconectarse entre las distintas localidades. Entonces esa también tiene que ser una política donde la provincia pelee frente a la nación que la prioridad de la inversión pública esté ahí. Pero eso es algo que pasa acá y pasa en un grado, digamos, muchísimo más grave en otros lados de la provincia, donde ni siquiera existen líneas que conecten algunas localidades y la gente se tiene que manejar o a dedo o pagando remises que, bueno, son carísimos, digamos, para el poder adquisitivo de los trabajadores. Bien, lo último, consultarte la cuestión electoral. Encabezas una lista de precandidatos a diputados, hay muchas en la provincia. Te toca competir contra el gobernador, contra la vicegobernadora, otras listas muy competitivas, solo dentro del frente de Juntos Avanzamos que representa el peronismo. ¿Cómo te ves en esta elección? Bueno, como decís, es una elección difícil en esos términos. Nosotros hemos construido una propuesta que nos enorgullece y nos entusiasma, sobre todo muchísimo, con la candidatura de Eduardo Toñoli a gobernador, de Juan Monteverde como intendente de Rosario. Nos entusiasma porque entendemos que es una propuesta distinta, porque entendemos que viene realmente a expresar esta idea de que hay que abrirle paso a una nueva generación en la política que pueda hacer las cosas distintas. Y realmente si nosotros, a veces yo me pongo a comparar, digamos, lo que sucede con las otras listas del Frente de Todos, del Frente Juntos Avancemos, es la única lista que expresa este diferencial y que realmente da la posibilidad de que podamos permitirle a los jóvenes, a una nueva generación, ocupar estos espacios de decisión. Si vemos las otras listas, bueno, ahí están los ministros del gobierno, ahí están los funcionarios del gobierno, funcionarios de lo que se llama la casta judicial, incluso personas vinculadas a causas del narcotráfico. Y nosotros queremos terminar con esa faceta de la política. Nos parece que hay que ir hacia otra etapa en la cual volvamos a recuperar esto que decía al principio, que la política tiene que servir para transformar. Yo quiero que tengamos legisladores
No quiero tener a los ministros que se sentan arriba de la caja del Estado mientras tenemos un montón de problemas irresueltos en la legislatura, refugiándose o yendo ahí para jubilarse y terminar su carrera política, que vienen desde hace 30 años cambiando de sillón en el que están sentados, pero siempre en el marco de ocupar un lugar en el Estado. Nosotros queremos personas que vengan a recuperar la idea de que la política tiene que transformar y que para eso nos parece realmente que hay que darle la oportunidad a quienes quizás hasta ahora nunca tuvieron la oportunidad de gobernar o nunca tuvieron esta posibilidad y que realmente las cosas pueden ser mejor, pueden ser distintas. Creo que ese es el diferencial que expresa nuestra lista, además de que es una construcción que recupera la sabiduría y los aprendizajes de la sociedad. De abajo hacia arriba creemos que también se va a transformar la política para volver a construir un Estado que sea eficiente a la hora de resolver los problemas de la gente y no más de lo mismo, que me parece que es lo que son las otras listas. Bien, empezaste militancia universitaria, barrial enseguida, después muy joven fuiste a la legislatura nacional, fuiste diputada nacional, sos diputada provincial. ¿Qué preferís, un recinto o el barrio? No, el barrio, por supuesto. Ahí, mira, yo realmente siempre a veces que me siento como muy encajonada en las discusiones de la política, voy a visitar a mis compañeros del barrio, a las doñas con las que yo milité cuando militaba, a las pibas que son más chicas que yo, pero que ya han construido sus familias y demás, que en cada barrio viven la realidad cotidiana, el día a día, y voy a charlar con ellas para poder realmente empaparme de eso, de cómo está viviendo la gente, de cuáles son los problemas, de cómo se vive, además de que uno es vecino de la ciudad y lo vive todos los días, pero que son los sectores más vulnerados donde tenemos que realmente aprender y escuchar cuáles tienen que ser los objetivos. Yo siempre voy a preferir el barrio porque ahí está el objetivo por el cual peleamos, ahí está ese horizonte que a mí al menos me hizo elegir la política porque entendía que esa realidad se puede cambiar. Muchas cosas las hemos mejorado con la organización comunitaria, con la organización colectiva. Yo creo que desde el trabajo comunitario se le transforma también la vida a la gente, pero eso tiene que poder ser una política pública y un poco ese es el nexo que intentamos hacer. Muchas gracias, Lucila. No, gracias a vos. Lucila de Ponti pasó acá por Punto de Vista. Te invitamos, por supuesto, a seguir informado a través de oncenoticias.com y de todas sus redes sociales.